El pueblo montubio llegó a la ciudad de Quito y junto con otras delegaciones de organizaciones sociales, indígenas y campesinas para mostrarle su respaldo al presidente de la República, Daniel Noboa. ¡Viva el pueblo montubio! ¡Viva la unidad de pueblos y nacionalidades, organizaciones sociales! Aquí estamos, señor presidente, no tenga miedo, el pueblo te respalda, esta es la ciudadanía, levántese compañero, a elevar la voz fuertemente, estamos aquí dándote el apoyo fuertemente. Daniel Noboa, eres joven, te necesitamos, camina, avanza, seguimos detrás tuyo, dándote el soporte. Son varias las agrupaciones sociales que durante los últimos días se han sumado al respaldo a Daniel Noboa y su candidatura. Puntualizan que en sus territorios brindarán respaldo al mandatario. Cotopaxi también sí habemos personas que sabemos pensar, pues compañeros. Cotopaxi, si habemos personas pensantes, si habemos personas que pensamos en el desarrollo económico del país, hay veces, muchas veces los dirigentes jamás hablan del desarrollo económico del país, únicamente hablan de su desarrollo. Y eso no nos conviene. Incluso dirigentes indígenas de la Amazonía hicieron un llamado a la ciudadanía a votar con memoria y no olvidar de los maltratos que fueron víctimas. A respaldar y apoyar a nuestro presidente. No debemos permitir que en nuestro territorio la década pasada haya dejado encarcelado a nuestros líderes, haya venido a asesinar sangre fría a nuestros hermanos, y tuvimos que salir masivamente a reclamar este derecho para que no sean discriminados y no nos vengan a asesinar en nuestra propia casa. No solamente agrupaciones sociales, del movimiento indígena, del movimiento montubio, incluso afroecuatoriano y de la Amazonía, sino también de profesionales y del sector del transporte, los que se han sumado en este respaldo al presidente Daniel Noboa. Y hoy se han reunido las organizaciones sociales del Ecuador para respaldar al presidente Daniel Noboa. Ya no queremos más que las mafias se apoderen de este país. Ya no queremos más corrupción. Y la única forma de eliminar de raíz esta corrupción y esta entrega a las mafias va a ser con nuestro presidente Daniel Noboa Asín. El pueblo montubio y las otras nacionalidades que se juntaron en la ciudad de Quito para mostrarle su respaldo al presidente de la República, Daniel Noboa, mencionaron que también generarán en los próximos comicios electorales en el mes de marzo un control electoral para evitar a que se haga fraude y así la decisión del pueblo ecuatoriano sea respetada en las urnas. Daniel Borja, TC Televisión. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Anhelamos que bien. Lo que nos preocupa es el tema de la inseguridad. Si bien es cierto, las cifras que da el gobierno de una disminución de un 17-18% de muertes violentas respecto a la inseguridad y los ataques constantes que estamos viendo por parte de la policía y las Fuerzas Armadas para disminuir el tráfico de drogas por la captura de volúmenes de toneladas de droga en lo que va del presente año, nos hace prever que la situación no está del todo controlada. Y por eso hemos invitado esta mañana a conversar con OMC Noticias al máster John Garaycoa, experto en criminología, máster en psicofisiología forense y poligrafista, además que CEO de la empresa Max Security. ¿Qué tal, máster Garaycoa? Buen día, gracias por aceptar este diálogo aquí en OMC Noticias. Un cordial saludo, un fuerte abrazo a la distancia, gracias por la entrevista. Máster Garaycoa, al presidente Noboa le ha correspondido cosechar esto que décadas atrás se ha sembrado en el país, estas bandas transnacionales del narcotráfico. ¿Cómo analiza usted la situación actual de inseguridad frente a lo que la ciudadanía dice, mantenemos la misma inseguridad que antes? En realidad, ¿es una sensación o auténticamente esta guerra abierta que el presidente Noboa le abrió a estas bandas terroristas, a estas bandas narcotraficantes, narcopolíticas, paulatinamente se las está ganando? Permítame iniciar la entrevista con una repregunta. ¿Cuándo usted ha visto que se ha reunido el Ejecutivo con el Legislativo, con el Judicial y con el Financiero? ¿Ok?
está claro, el financiero tiene que ver con el ejecutivo, pero cuando se han reunido 4 cabezas para armar bien esa mesa de trabajo que requiere mínimo básico de 4 patas esa mesa para llevar adelante cualquier plan, cualquier situación a favor del país? Bueno, la respuesta es no. Y eso me hace hacer otra reflexión dentro de la política que lamentablemente vive el país y ha vivido el país. La política del palo encebado. Cuando el primero que está subiendo al palo encebado, el segundo lo ala, el tercero lo ala, y la verdad es que nadie sube. Es lo que viene ocurriendo lamentablemente en el Ecuador. Y al parecer el llanero solitario es Noboa peleando con gente que utiliza, ¿verdad?, la falta de un rostro y lo que últimamente denominó el ministro de Defensa, esta guerra de guerrillas que al parecer estamos viviendo en el país. Y a ese palo encebado pues lleno de grasa, ¿no? Totalmente, ¿Okay? claro. Lleno de grasa, que así sea que vaya uno solo, va a estar lleno de grasa, donde va a tener todo el camino para resbalarse, para venirse abajo, para sufrir. No es que la tiene fácil. Aún suba solo, va a estar lleno de grasa en el palo encebado. Así es. Lamentablemente esa analogía es la que estamos viviendo, creo, en el país desde que tengo uso de razón. Porque motivamos, desmotivamos, criticamos, pero creo que desde allí es importante la decisión ejecutiva, que él la haga pública como principal responsable de la administración en general del país. Es donde necesitamos que él publique y convoque, a ver, ejecutivo, que soy yo, llamo al legislativo, llamo al judicial, llamo al financiero, públicamente. Si no asisten, es otra cosa. Pero definitivamente tiene que convocar a los involucrados para casualmente poder dar solución. Porque me caracterizo en dar múltiples recomendaciones, como lo hace usted y como lo hacemos muchos medios, pero ya no es que basta de recomendaciones, sino que ya ellos saben lo que tienen que hacer y definitivamente hay que ponerse las botas, amarrárselas bien y obviamente sentarse a trabajar, porque creo que la pregunta va a estar de más. ¿Queremos paz? ¿Queremos tranquilidad? ¿Queremos seguridad? Sí, la pregunta está de más. Pero como usted puso la analogía del palo encebado, todos van a querer bajar y decir, no, yo no quiero que tú te luzcas dando solución al tema de la inseguridad porque no me conviene. ¿Ok? Entonces, como no le conviene a esas partes que usted nombró que están tratando de subir el palo encebado, entonces tienen que reunirse casualmente esas 4 cabezas, esas 4 patas para trabajar a favor de la seguridad. Y en la analogía, para mantener un poco, para graficar a la ciudadanía que nos sigue, Máster Garaycoa, aparece otro elemento que no lo nombramos, el tema judicial. Porque si va el Ejecutivo subiendo, el Legislativo lo baja y de pronto aparece el Judicial también bajando a los dos. Porque vemos cómo Fuerzas Armadas, Policía Nacional, captura 16, 15, 5 delincuentes de los más buscados y resulta que al día siguiente están libres producto de estos jueces venales que los dejan en libertad. Es decir, ahí hay otra convocatoria que al parecer le hace falta también al mandatario de acuerdo a su razonamiento. Lo nombré y obviamente en esa pata de 4, las 4 patas de la mesa, definitivamente tiene que ir el judicial, ¿no? O sea, los 3 poderes de Estados, ¿ok? Ejecutivo, legislativo y judicial. Tienen que estar los 3 poderes de Estado, más los otros poderes que tienen que ver con el factor económico, ¿verdad? Porque está claro que la seguridad es altamente costosa. Yo solamente le pongo un ejemplo. Si usted mañana quiere contratar un guardia de seguridad 24/7 en su empresa, en la radio o en su domicilio, el costo de ese servicio 24/7 está por los 3.000. Claro. ¿Ok? $3.500. Entonces, ¿qué resulta? De que ante esa situación es complicado, pues. Es complicado, pues, que usted mantenga un servicio a tan alto costo. Y no es que el costo es alto, es lo que cuesta a un hombre 8 horas, 12 horas o 24 horas, pues, prestar un servicio de seguridad. Así es.
Ahora vemos cómo en la práctica, ya aterrizando el tema de la analogía, en la práctica vemos cómo estos grupos delictivos tienen representantes en instancias importantes como la Asamblea Nacional, que procura, algunos asambleístas, desarrollar leyes para no combatir la corrupción, sino más bien mantenerla y proteger a los corruptos, así como también otras leyes que benefician no al ciudadano derecho, sino a aquel ciudadano que está torcido por alguna razón de corrupción, de narcotráfico, de asesinato, sicariato, o también esto de pedir dinero a negocios pequeños, medianos o grandes. Y peor también el tema del secuestro, que últimamente también ha aumentado en el país, Máster Garaycoa. Así es. Sabemos la complejidad que hemos sufrido durante décadas con las instituciones legales en la Asamblea. Por eso, pues, era el comentario que hacíamos inicialmente. De allí, pues, el tema de secuestros es un tema también altamente complejo que nos ha ganado territorio y que los delincuentes obviamente vienen formando nuevos tipos de delitos. Está claro que el secuestro no es nuevo, pero me refiero por la avalancha y por la cantidad de delitos que se cometen actualmente de secuestro. Antes tenían otro tipo de extorsión, otro tipo de cosas. Antes obviamente no veíamos este tipo de delincuencia con vacunas, con extorsión, pero siempre ha existido. Ahora, como esto es nuevo, definitivamente está claro que tenemos que cambiar y endurecer las leyes o dar un tratamiento diferente a esta gran problemática. No podemos trabajar con leyes de 5, 10, 20, 30 años atrás, que definitivamente la situación en ese tiempo eran diferentes. Máster Garaycoa, y con la habilidad que usted tiene y lo ha desarrollado a lo largo de su vida profesional, hemos tenido asambleístas que auténticamente son colaboradores de estas bandas organizadas. Ahí hay un nombre de un personaje específico que perteneció a una banda de estas de Latin King, ¿verdad? Y que se enorgullecía ser de esa agrupación delictiva que la reconoció un mandatario y que luego él la representó en la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacer para evitar que gente de esa naturaleza, auténticos delincuentes, lleguen a tan alto nivel de representación del Estado como es la Asamblea Nacional? ¿Cree usted que aparte de poner condiciones de mayor nivel, a nivel de experiencia, de estudios, para que un asambleísta procure llegar a un cargo de esto, también pase por el polígrafo, perdón? Usted, yo y todos los que hemos pasado por la escuela, colegio, universidad, nos han calificado siempre por aprovechamiento y por conducta. Usted puede ser muy buen estudiante, pero tiene mala conducta, no pasa. O viceversa. ¿Ok? De allí, esa misma forma de calificarnos, aprovechamiento y conducta, se debe de mantener, y en especial con las personas que deciden manejar fondos o bienes públicos. Una cosa es que X persona quiera manejar su empresa y manéjela como le dé la gana. Pero si usted viene a manejar administración pública, ¿ok? Tiene que usted demostrar sí o sí que es honesto, sí o sí que está en la capacidad intelectual, y sí o sí que está en que no es una persona que va a transar y se va a beneficiar ilícitamente con dinero o con bienes. De allí, si tenemos herramientas técnicas, científicas, tecnológicas disponibles en el mundo, ¿por qué dar palos de ciego? Para esto, a buena hora, y ya antes cuando no existía, pues porque no existía, pero actualmente existe ley y reglamento para examen de honestidad a todo el personal de Policía Nacional, existe ley y reglamento para Fuerzas Armadas, existe la ley y el reglamento también en la función judicial, pero en la ley que salió de la función judicial decía que el Consejo de la Judicatura tendrá que hacer el reglamento, y que resulta que Wilmer Terán firma un reglamento donde al examen de confianza lo dictan por
y lo dice textualmente, y eso obviamente hay que cambiarlo. Dice que van a medir destrezas, aptitudes, conocimiento, ¿ok? Y está bien que midan eso, pero eso tiene que ver en el concepto del conocimiento, del aprovechamiento del conocer a la persona, más no en la conducta. Si ya tenemos un reglamento bien elaborado en Fuerzas Armadas, prácticamente hay que hacer un copy-pega y aplicarlo a la función judicial, porque casualmente hay que hacer los controles técnicos científicos, porque la respuesta ya la sabemos. Antes de iniciar un puesto en el gobierno, cualquiera que sea, usted se ha beneficiado ilícitamente con dinero en trabajos anteriores, con productos, pertenece o da información a grupos delictivos, ¿ok? Usted está y quiere ingresar con tal ánimo, o tiene deudas pendientes o compromisos pendientes con políticos, todo lo que uno quiera preguntar. Entonces, si utilizamos herramientas técnicas científicas, nos van a dar un resultado. Esto es tan igual como cuando usted va al doctor, siguiendo con las analogías el día de hoy, usted va al doctor, lo entrevista, ¿verdad? Le toma posiblemente la presión, le dice y le consulta cuál ha sido el motivo, la causa, desde cuándo tiene tal o cual dolencia. Pero el doctor le manda al laboratorio a hacer el examen, pues. ¿Y usted confía en el resultado del laboratorio? Sí. ¿El doctor confía en el resultado del laboratorio? Sí. Y en base a eso, él receta. Asimismo, acá una persona, antes de ingresar, es válido todo el proceso, todos los antecedentes penales, la entrevista, la capacidad y el conocimiento, pero tengo que mandarlo a un laboratorio para saber, por medio de sus reacciones fisiológicas internas involuntarias, si la persona me está diciendo la verdad o me está mintiendo. Siempre, obviamente, con el consentimiento de la persona, porque si no hay el consentimiento no se puede. Es como que usted mañana se vaya a hacer un examen de sangre y no me permite que le apriete el antebrazo, buscarle la vena y pincharlo. Ajá. Sí, para yo tomar reacciones fisiológicas involuntarias en un polígrafo, necesito la colaboración y la voluntad de la persona. Entonces, aquí no hay nada ilegal, y así como existe el departamento de criminalística en la policía, donde jueces y fiscales se ayudan con el informe de los técnicos científicos en criminalística, asimismo debe ampliarse el departamento de criminología con exámenes de confianza para determinar la veracidad y la honestidad en cada una de las personas, en especial todos los que van a manejar función pública en cualquier puesto, de un presidente, ministros, jueces, fiscales, secretarios, amanuenses, todos. ¿Y por qué no el chofer? Porque el chofer de tal ministerio también se puede estar beneficiando ilícitamente con dinero por la gasolina. Entonces ellos están trabajando en un puesto público y tienen que demostrar que son honestos. Máster Garaycoa, este es un abreboca para el siguiente tema que vamos a desarrollar en este diálogo y que me va a permitir ir a una pausa para luego planteárselo. Ya volvemos. Welcome to our project, Gallery and Fine Art. This is all our art.
Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de todo este tema de inseguridad que vivimos en el país, parecería ser que no hay salida, pero sí existe la salida. Cuando hay la transparencia, la honestidad, cuando hay la verticalidad y cuando hay personas que auténticamente aspiran a servir al país y no aprovecharse del cargo en beneficio propio y no de la sociedad ecuatoriana. Un ejemplo práctico de eso es lo que acaba de suceder con el nombramiento que le hace una revista importantísima a nivel internacional como The Economist a la ministra fiscal general del país, la doctora Diana Salazar, a quien la califican como la mujer que le ha puesto el pecho a las balas frente a la corrupción que vivimos en el país. Y lo que estamos conversando aquí con el máster John Garaycoa justamente nos va a permitir también abordar este tema, porque la ministra fiscal detecta casos como Metástasis, el otro caso donde está involucrado un ex asambleísta del Partido Social Cristiano, y otros casos donde hay jueces involucrados e incluso el propio ex presidente del Consejo de la Judicatura. Y la inquietud planteada así, máster Garaycoa, es cómo prevenir que la infiltración de estas bandas organizadas delictivas del narcotráfico, el narcoterrorismo, narcoasesinas, vayan penetrando a las instituciones, porque se ha determinado que también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, han sido permeadas por estas bandas y tienen desde dentro a sus voceros que les dicen todo lo que se va a hacer y eso les impide un accionar limpio, transparente y efectivo a los unos y a los otros. ¿Cómo hacer para evitar que la infiltración se dé en diferentes ámbitos del quehacer público y sobre todo en aquellas entidades que nos dan seguridad y justicia en el país, máster Garaycoa? Primero tenemos que basarnos en los hechos reales que han funcionado en otros países para poder acondicionarlos y aplicarlos en nuestro país. Tenemos gran ejemplo y seguimos aplaudiendo no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero en lo que está pasando actualmente en El Salvador. Creo también, y he escuchado, no tengo asentado la información, pero he escuchado que en El Salvador, en el momento que un policía o un militar o alguien de la función judicial se ve involucrado en actos ilícitos, la pena tiene que ser diferente. O sea, si nosotros le pagamos a un policía para que nos dé seguridad y él se vuelve parte de la materia de la inseguridad a favor del ciudadano, la pena debe ser el doble, por así decirlo. Una cosa es que un delincuente, X persona, cometa su delito, pero a él no se le está pagando para que nos cuide, pues. Al juez se le está pagando para que administre justicia. Y si se detecta que ha usado mal la justicia o ha usado la justicia a su favor, la pena tiene que ser el doble. Porque él se ha beneficiado lícitamente y se le está pagando, el país se le está pagando a él para que administre justicia, no puede hacer lo contrario. Entonces, creo que separar totalmente la situación y así en cada uno de los puestos. Puede ser un asambleísta, puede ser cualquier persona, ¿no? Entonces, al delincuente tratarlo como delincuente, está bien, ¿verdad? Él no tiene, por así decirlo, la obligación, tiene su pena, pero el otro está recibiendo, es como que yo mañana le pongo un guardia de seguridad y el guardia decida meter las uñas, robe en su puesto de servicio. Ahora, la situación que hemos visto últimamente es que instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, han tomado las precauciones del caso. Y debo entender que usted, como profesional, ha intervenido justamente para esas pruebas de honestidad. ¿Cree que en otros lados del Estado ecuatoriano, en el sector público en general, también debe aplicarse este tipo de mecanismos a efectos de evitar la corrupción que se da no solamente a nivel de las instituciones que hemos mencionado, sino hay sin duda gente que está buscando cómo pellizcar dinero en Petroecuador, en CENEL, en CELEC, en CNT y otras grandes empresas, el IES, por ejemplo, que es también parte del esquema del Estado y que son dineros del trabajador, de los trabajadores y de los jubilados,
pero que el Estado los utiliza, y también hay la injerencia política para poner allí administradores que van a tratar de pellizcar un recurso a través de las compras que se hacen millonarias de medicinas, implementos médicos, etcétera, etcétera, para limpieza de hospitales, mantenimiento de unidades hospitalarias, etcétera, que son millones de dólares por los que fluyen tranquilamente, y hay goteras inmensas que están enriqueciendo a unos, pero jorobándole la vida a quienes son los beneficiarios auténticos de la sociedad, o los trabajadores o jubilados en el caso del IES. Máster Garecoa. Dos cosas. Y usted como que sabe de mi currículum laboral, ¿en qué sentido? Uno, yo ya hace varios años trabajé para el Ministerio de Gobierno cuando hubo el relevo del personal civil en migración con el personal policial. Y hice todo el proceso de preselección con el uso de polígrafo. Y eso, que todavía no estaba ley y reglamento, como ya existe en policía y en Fuerzas Armadas. Dos, hace unos 4 años, cuando se formó en el IES, el Departamento Anticorrupción IES, ACIES, en la presidencia de Richard Espinosa, fui contratado en Buena Lid, no lo conocía, me reuní por primera vez, me llamaron por un servicio, se armó la oficina, y esto es público, porque él invitó a todos los medios de comunicación, prensa escrita, televisiva, radial, utilizaron inclusive hasta mi imagen, en el sentido de que se armó la oficina anticorrupción con 3 aristas. Uno, el call center para las denuncias. 2, la sala de reuniones con grabación y todo para el tema de las personas que van a sentar la denuncia. Y 3, el examen de polígrafo. Pero ¿qué resulta? Que trabajé 2 meses aproximadamente, tenía ya unas 150 personas que había examinado, investigado con el uso de polígrafos, especialmente a compras públicas, y tenía novedades. En eso ya presenté, hice que pongan el recibido a la entrega de todos mis informes, cuando de un día a otro me dicen, señor Garecoa, gracias, vamos a esperar el pago, y finalmente nunca me pagaron. Ojo, ¿ok? Luego salió Richard Espinosa, me estaban viendo cómo pagarme de alguna otro rubro, no como investigación, quería que yo facture como capacitación. Entonces me sentí burlado, me sentí que más allá que el trabajo eficiente, no por el resultado, sino porque estamos siendo un payaso ante la sociedad, ante los evidentes controles, novedades que encontré en el momento que estuve haciendo las investigaciones. Y finalmente todo el mundo se hizo loco alrededor de Richard Espinosa, varios, la gerente general, ¿verdad?, a quien me dirigí directamente para entregarle los informes. Finalmente no sirvió absolutamente de nada. ¿Ok? Entonces, definitivamente el hecho no solamente es de contratar un servicio, sino que saber dónde van a aterrizar cada uno de los informes y qué tratamiento se le va a dar a cada uno de los actos detectados de corrupción. Bueno, pero lo que usted manifiesta, Máster Garecoa, es una prueba de la efectividad de este tipo de pruebas que usted realiza. Y dentro de 150 personas que analizó, dice que encontró novedades. Y es que las novedades hay que extirparlas para evitar justamente que luego en el tiempo conozcamos, es que no sabíamos de qué tal pata cojeaba tal funcionario. Cuando es el comienzo, hay que saber de qué pata cojea. Así es. Por eso lo invito, usted puede entrar en YouTube, porque yo publiqué en todas mis redes sociales, también lo publicaron ellos, ACIES, Anticorrupción IES, uso de polígrafo, y ahí están las entrevistas que me hicieron y todo el asunto, que finalmente pues no tuvo un buen eco porque no se usaron a favor los exámenes. Que sin duda se dieron cuenta de lo que estaban metiendo, ¿no? Y el propio Espinosa sabemos finalmente quién fue, ¿no? Qué hizo en el IES, las travesuras que hizo, y por eso no está en el país. Pero este tema del caso que le plaga, del caso Metástasis, nos lleva también a ver que es necesario que en la justicia se aplique esta prueba de honestidad.
Mire usted, Emerson Curipayo, juez famoso, hoy preso, recibió $250.000 de Leandro Norero para dejar en libertad al delincuente Jorge Glass. La presidenta de la Corte de Guayas, involucrada también en el tráfico de influencias, recibiendo dinero para amoldar los juicios en función de los recursos que recibía. Es decir, incluso una mujer, no son hombres solamente, sino mujeres que se van en contra de la confianza que se les brinda al ejercer tan alta dignidad, sobre todo en el ámbito de la justicia. ¿Cree usted, Máster Garecoa, que es allí donde mayoritariamente hay que poner esa prueba de confianza? Le doy una respuesta con un caso que le cuento rapidito. Hace unos 15 días, una empresa me llama porque había sido víctima de un fraude interno por parte del jefe de recursos humanos y del asistente de recursos humanos en la nómina de eventuales. ¿Okay? Ya auditoría había hecho su trabajo y durante el 2024 había un faltante como de $107.000. ¿Ok? Realizando el trabajo de investigación, pude tener una buena colaboración por parte del asistente de recursos humanos, que era motivado por el jefe de recursos humanos. Más allá de la investigación, lo visité al domicilio al asistente de recursos humanos y sin que sepa el jefe de recursos humanos. Y me da toda la información, inclusive le había mandado una comunicación, el jefe de recursos humanos al asistente, con un mensaje de los que se abren una sola vez. Y le decía, échate la culpa, ¿verdad? Que luego nos arreglamos. ¿Ok? Al siguiente día me reúno con el jefe de recursos humanos, le hago un segundo examen de polígrafo totalmente mal y le digo, ¿cómo puede ser posible que no hayas detectado esta novedad? Y el tipo, muy serio, muy directo, no parecía que estuviera mintiendo, ¿ok? Y grabé toda la entrevista y toda la cuestión. Y el tipo decía, no. Bueno, le digo, tú sabes que no hay delito perfecto, ¿verdad? No, dice, yo no sé tampoco. Bueno, el día de ayer estuve en la casa del asistente del recursos humanos y me indicó, y yo ya sé todo, le digo. Aquí está un mensaje que tú le has enviado y que a buena hora el asistente de recursos humanos, antes de abrirlo, grabó el mensaje, porque era un mensaje que se abría solo una vez, grabó de otro teléfono y evidenció el tema. Con eso prácticamente se le cayó la máscara y se tuvo que declarar culpable por la evidencia. Si no hubiera sido por la evidencia, el tipo decía no y moría en el no. ¿Ok? Entonces, dentro de los procesos investigativos, sí, es importante lo que hace el Departamento de Criminología, Criminalística, la Fiscalía, la investigación, la evidencia, y muchos de los culpables que están ahora declarados es casualmente por la evidencia de los múltiples mensajes que se encontraron en los teléfonos de Norero. Ahí fue el golpe, ahí fue como dije hace un momento, no hay delito perfecto. Y gracias a la mensajería, a que se pudo recuperar, se pudo evidenciar todo eso. Y ante eso, por más que le pongas código, por más que le cambies el nombre, ya hay una lectura permanente, se puede identificar de quién hablan, de quién están hablando, de cómo es el tema. Eso. Entonces, a esto paralelo a un examen de polígrafo, lo reconfirmo al 1000 por 1000 de que la persona es culpable. Ahora, ¿qué se puede preguntar con el polígrafo? Usted dijo hace un momento una cantidad, que se ha beneficiado con $250.000. Yo con el polígrafo le puedo preguntar, usted, aparte de su declaratoria o de su admisión que se ha beneficiado con $250.000, ¿usted se ha beneficiado con más dinero? Su respuesta va a ser no, y muy seguro va a ser que me está mintiendo. Y puedo ir subiendo por montos, y así yo he ido a la búsqueda, al establecimiento de montos y tanta cuestión en el proceso investigativo. Ahora, eso me da pie, decía Máster Garecoa, cuando usted mencionó la nómina, porque en el sector público hay quienes inflan la nómina con nombres y de pronto hacen la firma de entrada, de salida, pero los dineros son repartidos miti-miti, como se dice, de una parte.
De otra parte, ¿quién transparenta los recursos que el Estado entrega a nivel de bonos? A la gente sencilla, a la gente humilde. Hay prefecturas y hay alcaldías que hoy en día están pagándole a una persona porque supuestamente está atendiendo a un familiar que está enfermo con una enfermedad catastrófica, por ejemplo. O una persona que no tiene piernas, que no tiene manos y un familiar la atiende. ¿Quién controla eso? ¿Cree que una prueba de confianza hay como ir develando que por allí también hay un hueco enorme donde se está yendo parte de los recursos del pueblo ecuatoriano? Total, muy aplicable para eso y muy preciso. No hay otra herramienta eficaz, altamente confiable, para poder determinar la veracidad en cada una de las personas. Está claro, en seguridad nada hay 100%, ni siquiera una prueba de ADN es 100%. Es altamente confiable. Hablamos de teóricamente se habla de un 96%. En la práctica puede que llegue al 100%, pero puedo demostrar técnica, científicamente, inclusive por el tema del resultado automatizado que arroja el sistema, por la auditoría que se puede hacer al sistema de polígrafo, que definitivamente los resultados son altamente confiables. Polígrafo, varios gráficos. Se llama polígrafo porque son varios gráficos. Una pregunta del caso mínimo se preguntan 6 veces, mínimo 6 veces, por 5 reacciones fisiológicas indistintas que no podemos controlar, como manga cardíaca, donde registra flujo sanguíneo, parte eléctrica de la piel y los electrodos, también la sudoración en los electrodos, lo que es respiración, caja torácica, otro sensor de movimiento donde está sentado. Todos esos son elementos que van a monitorear reacciones fisiológicas que no la puede controlar ninguna persona. Y que obviamente me van a reflejar que una persona está mintiendo o no a cada una de las preguntas previamente establecidas. Es decir, que usted no resultaría un aliado solamente para la Fiscalía, por ejemplo, para el sistema judicial, por ejemplo, sino también para la Contraloría General del Estado, que en un momento determinado para todos podría decir, a ver, vamos a hacer una auditoría y ¿quién es la persona que hace las nóminas? Venga para acá, a ver por favor el polígrafo. ¿Quién es el que reparte los recursos del bono de la pobreza, la miseria? Venga para acá el polígrafo. ¿Quién es el que paga a las personas que ayudan a los familiares porque tienen una enfermedad catastrófica? A ver, venga para acá. Y usted tranquilamente puede develar que por allí hay transparencia o más bien hay opacidad. Le cuento otro caso, ya que habló de la fiscal. Una ocasión me reúno con una fiscal en buena fe y que resulta que ella me pregunta, oye, ¿y usted cómo supo de que las personas habían robado? Sorprendida. ¿Okay? Que resulta que el cliente venía viajando Buena Fe, Guayaquil, con la empleada y el chofer. Y en el camino de retorno, de Buena Fe, Guayaquil, se le meten a la casa del cliente y se le roban X cantidad de joyas y toda la situación. Él no sabía qué hacer, comenzó investigando a su personal internamente. Y ya estando en Guayaquil, el mismo día, voy a la casa del cliente, le hago el examen al chofer y a la empleada. La empleada salió bien, el chofer totalmente mal. Le digo, para mí él es. Pero ¿cómo? Él está casi, pasó información. Efectivamente, hago un segundo proceso de confrontación y la persona se declara culpable. Porque inclusive tuvo intención de fugarse de la casa. Y más se delató prácticamente. Y regresamos a Buena Fe y se pudo recuperar todas las joyas que ya estaban en la casa del chofer. Ya. Imagínense, porque yo fui polígrafo. ¿Quién fue el que contribuyó con él? ¿La empleada? Otra persona, no, él había sacado copia de la llave y había contribuido. Otra persona que quedó en Buena Fe, entró a la casa y se robó lo que quiso robarse. Debió haber sido el robo perfecto, pues él no estaba en el momento del robo. Claro, a él nunca lo iban a descubrir, pues. No es que él no estaba ahí, él nunca estuvo ahí. ¿Ok? A mí no me van a echar la culpa. ¿Y qué van a saber que yo soy? Claro. Pero ¿qué van a saber? Todo se sabe
y con equipos como el que usted maneja y la expertise que usted tiene, se puede detectar aquello. El viejo dicho, vemos caras, no corazones, ¿verdad? Así es. Usted lo habrá dicho más de una vez. Con el polígrafo, en cambio, vemos corazones y no la cara. Muy bien. Vamos a ir a otra pausa, Máster Garaycoa, para enfocarnos luego en cómo el sector político también abona para que esta inseguridad se dé en nuestro país. Ya retornamos. El mes de enero del presente año fue el mes de mayor violencia en lo que va del gobierno del señor Daniel Noboa. Y sin duda que alguien que está detrás de toda esta situación que vive el país dispuso, ordenó, a lo mejor me equivoco, para que justamente en ese mes, previo a las elecciones del 9 de febrero, se incremente la violencia para que el dedo de la vindicta pública señale al primer mandatario como responsable de ese aumento de víctimas. En el diálogo con el máster Garaycoa quisiera un poco hurgar en este tema porque acaba de manifestar una realidad. Caras vemos, corazones no sabemos, pero con técnicas como la de esta cuestión del polígrafo, ¿verdad? Es lo contrario, corazones vemos y caras no sabemos. Y justamente dentro de las bandas organizadas del crimen, casi que no vemos caras. Se podrá determinar a través del uso de este aparato, Máster Garaycoa, determinar de pronto quiénes están detrás cuando se coja un individuo, aquellos gatilleros, por ejemplo, y comience a indagarse con esta técnica para ir de adelante hacia atrás o de atrás para adelante, para lograr determinar quiénes pueden estar detrás de las órdenes que se pueden dar para elevar el número de secuestros, elevar el número de víctimas, para crear el caos dentro de este caos que ya vivimos, capaz de que se culpe políticamente al primer mandatario y consecuentemente tenga efectos negativos en los resultados electorales? Cada investigación es un mundo y habrá que verificar a la persona que se está examinando si está prestando la colaboración. Porque recordemos, uno de los principales artículos en la ley penal es usted tiene derecho al silencio. Y como derecho al silencio puede estar frente al juez, frente a la fiscalía, frente a todo el mundo, y usted se acoge al derecho al silencio. Y si se acoge el derecho al silencio, obviamente no le puedo sacar la verdad o la mentira. Entonces, necesitamos la colaboración del examinado. Y no creo, nunca he tenido un caso, es más, que tenga que entrevistar a un delincuente contumaz que ya ha sido encontrado, declarado, evidenciado. Pero si él quiere demostrar inocencia y quiere colaborar, obviamente se puede preguntar de la A a la Z.
Se puede preguntar todo lo que queramos preguntar. Con la colaboración siempre el examinado, porque si no, no se va a poder. Ahí entonces interviene lo que en la justicia se determina la colaboración, tal como ocurrió, por ejemplo, con los asistentes que tenía muy cercanos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Vilman Terán, que están justamente en la semana anterior nomás siendo juzgados. Así es. Ahí sí es efectivo, porque está colaborando. Y hay que ver si en lo que está colaborando es todo o falta algo más. Ajá. Ok, como le puse el ejemplo hace un momento. O sea, usted dice que ha recibido $10,000 de coima. Preguntemos pues con el polígrafo a ver si es verdad que solamente ha recibido $10,000. Ok. Entonces, esa parte obviamente es importante. Me acuerdo de otro caso también, tuve un domicilio y me contrataron porque se había perdido en una ocasión 1.500 y en otra ocasión 2.000. 2.500 faltaba. Y entrevisto a dos empleadas, las dos salió bien una y la otra salió mal. El mismo día al cliente yo le entregué $12,000. ¿Ok? El cliente no sabía ni cuánto mismo se le habían robado. Esta empleada sistemáticamente venía robando. Inclusive la empleada en algún momento dado me preguntó finalmente, ¿y cuánto le dijo el ingeniero que le hace falta? No le digo, no me ha dicho a mí nada. Mentira, yo lo sabía. Él me había reportado que le faltaban 3.500, pero le entregué el mismo día 12.000. Ya. O sea, imagínense. Es efectivo. Ahora, depende de la experticia también de la persona que hace la prueba. Sí, como todo investigador, yo tengo más de 35 años dedicado al tema de la seguridad de investigación privada, y una cosa es el polígrafo, que no lo elaboro yo, es tan igual como la analogía que le puse el doctor. El doctor se hace famoso, pero por el resultado del laboratorio. Es como lea los resultados. Qué lógico, pues. En base a lo que le manda el laboratorio, le dice, usted tiene tal cosa, ¿verdad? Pero no es que él lo ha detectado. El doctor no lo ha detectado. Obviamente va a tener muchos casos, y en tantos casos y con tantos síntomas, él cree que es tal cosa, pero él tiene que asegurarse mandando al laboratorio que le saquen sangre heces para poder determinar qué dolencia tiene. Lo que me sorprende de este último caso que usted plantea, Máster, es que la persona le haya preguntado ¿y cuánto fue lo que le dio? Porque eso ya es tener una capacidad que va fuera de límites, ¿verdad? De toda persona normal. Así es, así es. Y ojo, una empleada doméstica. Ya para esto en la entrevista había recibido la admisión de la otra empleada y dice, sí, mi compañera en una ocasión me prestó $500. Ya por ahí, ya, ¿cómo si una empleada o compañera a otra se le presta $500? Claro. Y, o sea, tenía buen manejo de dinero que se estaba sustrayendo sistemáticamente. Y así, el robo sistemático, robo hormiga que he conocido, he tenido varios casos, sin duda. Ahora, dentro de los casos, entrando ya al plano eminentemente profesional suyo, ¿conoce algún o ha tenido algún caso así difícil que le ha costado sacar la verdad y que la experticia suya, tras varias prácticas de la prueba del polígrafo, determina la realidad? El último caso que tuve esta semana, hablamos de una pérdida de $300,000 en efectivo. ¿Alguna empresa? Ojo. Sí. Es una empresa que hace y se hace estas transacciones de monedas, y que resulta que la persona que va del edificio con el bolso con $300,000 lo asaltan a una cuadra y se le llevan el bolso. O sea, se llevó loto y medio. El loto vale 200, el loto gana 200, se llevó loto y medio. Loto y medio. ¿Ya? Pero así, de la manera... Hubo información. ¿Y el asaltado no tuvo rasguño alguno? ¿No lo hirieron? ¿No lo patearon? Sí, hubieron un par de tiros en el carro, ¿ok? Se pudo evidenciar el recorrido por las cámaras de donde tuvo el recorrido de la moto que fugó y todo el asunto. Ya. Pero se presume, obviamente hubo información, se realizó investigación, salieron mal 2 personas, le hice la confrontación y toda la cuestión, y porque son $300,000. Ajá. Que salí de esa investigación, salí con dolor de cabeza, no por el caso,
sino que pensar que los delincuentes se hicieron con $300,000 con un plumazo, Ajá. o de un pincelazo, de una fuga de información, porque fue todo rapidito. ¿Ok? Entonces, el delincuente no es divino, pues. El delincuente trabaja con información, saca información. ¿Cuántas personas habrán participado entre todos? Póngale 6 personas, $50,000 cada uno. ¿Ok? Entonces, pero de las personas que obviamente encontré culpables, no se quedaron culpables, los confronté y no se quedaron culpables. Yo sé, y he tenido otros casos similares, que cuando el dinero está repartido, es difícil que una persona se declare culpable. ¿Ok? Claro, porque el resto entonces queda libre y solamente le asume la culpa. Así es, porque tiene que tirar al agua a los otros culpables, porque cuando una sola persona tiene el dinero es más fácil, ¿ok? Porque depende solamente de él. Le cuento otros casos así rapidito. En una gasolinera en Quevedo, hubo un asalto y robo, entrevisté como así mismo 10, 12 personas, de esas salieron 3 mal. Los 3 salían que tenían fuga de información para que se haya dado el robo. Y de los 3, solamente 2 salían mal en el beneficio ilícito de dinero. Y uno salía que no me mentía ahí. El cliente que siempre estuvo pendiente del trabajo que realicé allí, me dice, ¿cómo es eso, pues? Su polígrafo está mal, pues, me dice. ¿Cómo es eso que participó en la fuga de información y no recibió dinero? Entonces le digo, pero ese es el resultado. Bueno, confrontemos. Confronté el primero, no se declaró culpable, venga, firme la renuncia, se fue. Venga el segundo, confronté, no se declaró culpable, no quiso hablar nada, firme la renuncia, se fue. Al tercero, él no sabía obviamente mi resultado y le digo, a ver, tú, hago la confrontación y se declara culpable, admite que los otros 2 compañeros sí participaron en el tema, pero a este tercero lo dejaron pateado. O sea que no le dieron ningún billete porque hubo un chanchullo de una moto, que la policía la capturó, que por aquí, que más allá, y no le entregó nada de billete. Apuesto que si hubiera recibido el billete, no se declaraba culpable. Claro. ¿Ok? Entonces, como no le dio un billete, se declaró culpable, le echó la culpa a los 2 y admitió de que efectivamente a él no recibió dinero. El cliente se quedó como los locos, me felicitó al 100%. ¿Cuánto es su trabajo? Tome. O sea, porque fui honesto, porque le di el resultado como es, como toda la cuestión, a pesar de que era un resultado dudoso, que sí había participado pero no había recibido dinero, pero efectivamente así era el resultado. Tremendo. En todo caso, veo que lo suyo no solamente es para temas institucionales, sino se da para muchos casos y que es muy efectivo el tema. Si lo llevan a La Roca a preguntarle al famoso que está ahí adentro, ¿le sacaría la verdad? Por supuesto, siempre y cuando colabore, ¿no? Porque claro, está en la obligación, ojo, está en la obligación de colaborar porque ellos, obviamente, de entrada, se han puesto agua bendita, se han rezado un Padre Nuestro, y dice que no son, pues. ¿Ok? Ojo, que en el Código Orgánico Integral Penal habla de lo que se llama libertad probatoria. El artículo dice lo siguiente: todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso se podrán probar de cualquier manera que no sea contrario a la Constitución. Y el polígrafo no es contrario a la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se ve afectado porque lo están inculpando de algo, él voluntariamente puede solicitar un examen de polígrafo y puede ponerlo como elemento de prueba en el proceso judicial penal para demostrar inocencia. Entonces están invitados a demostrar inocencia. La ley lo permite. Ajá. Qué bueno que lo diga. Yo no lo conocía. Y así mucha gente podría tranquilamente demostrar su inocencia. Así es. ¿Qué tal si mañana a X persona lo acusan de violación? Y la violación se hace en la alcoba, no hay testigos, no hay cámara, y él quiere demostrar inocencia, que en ningún momento abusó, hubo fuerza, y se puede él solicitar un examen de polígrafo para el tema. Y he tenido casos como eso. Y he tenido que dar fe y testimonio en audiencias públicas. Hubo un caso también de una persona que llevaba droga en su maleta, que un amigo le puso la droga en la maleta, pero él desconocía. Estuvo obviamente con libertad condicional
vino, se hizo el examen, le hizo toda la investigación y él pudo meter como elemento de prueba en el proceso judicial de que efectivamente se trata de que él fue utilizado por X persona para llevar droga, pero él no sabía. Qué interesante conversar con usted y sobre todo estas experiencias que nos está transmitiendo Máster Garaycoa. La ciudadanía tiene entonces ahí una alternativa, ¿verdad? En usted, en las personas que hacen este tipo de trabajo, a efectos de que cuando haya alguna duda, tengan la certeza de que el polígrafo es real, cierto, para sacar cualquier tipo de dudas. Y profesionales de la categoría suya, Máster Garaycoa, siempre tendrán a su favor la experticia, la experiencia, el conocimiento y la capacidad también para determinar la realidad de un hecho que se investiga. Quiero agradecerle todo este tiempo que hemos conversado, en donde hemos analizado temas del país, la inseguridad sobre todo, la situación como debe llevarse en el sector público, fundamentalmente en estas áreas críticas de la justicia, de la legislatura, cómo el gobierno tiene que coordinar con estas otras entidades a efectos de garantizarnos a los ecuatorianos seguridad, que es lo que hoy mayormente se reclama junto a la necesidad de crear trabajo en este país. Orlando, es un gusto. Ajá. Y definitivamente en temas de seguridad usted sabe mucho por hablar. No hemos tocado y cualquier otro momento me puede invitar para tocar temas de lo que tiene que hacer el gobierno, como Estado, para casualmente poder tener herramientas para combatir la delincuencia. Y una de las herramientas, así solamente un tips, o dos, tres, rapidito. Uno, así como se rebaja impuestos en feriados, ¿ok? Se rebaja del 15 al 8%, es momento que durante un año, por poner un ejemplo, exista impuesto cero a todo lo que es inversión en seguridad, para que usted pueda, aprovechando ese descuento, instalar cámaras, alarmas, blindados, cercos, todo lo que tenga a favor de su seguridad. Porque no va a haber un policía o un patrullero para cada empresa. Claro. ¿Ok? Entonces, nos tiene que ayudar el Estado a motivarnos a la inversión en seguridad. Dos, el tema de armas. Asimismo, se debe agilizar los temas de exportes de armas. Asimismo, con un becerazo de un día para otro, policías y militares en servicio activo deban usar y puedan portar 24/7 su arma. ¿Ok? El personal pasivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están 100% identificados pueden portar armas. No me cabe en la cabeza que un general o un capitán o un sargento o un cabo que ha combatido la delincuencia durante 10, 15, 20 años, al siguiente día sale de la policía y se queda con las manos vacías. Habiendo tenido como herramienta de trabajo su pistola de dotación durante 10, 15, 20 años y que ya no puede usar, siendo un experto porque ha usado siempre su arma como elemento de trabajo. Hay mucha lógica en lo que propone y plantea. Y así, ahí le mandé 3, pero hay varias por comentar. Perfecto, Máster John Garaycoa. Me quedo agradecido por este día de haber conversado sobre estos temas que sin duda van a orientar debidamente a nuestra audiencia aquí en OMC Noticias. Lo dejo con el saludo de despedida, Máster Garaycoa. Gracias, siempre la orden. John Garaycoa, me pueden encontrar en mis redes sociales como John Garaycoa, como Max Security, y cualquier consulta, asesoría, usted diga que nos escuchó en OMC con Orlando, ¿verdad? Y definitivamente pues va a recibir esa asesoría gratuita. Me puede escribir al 0997-500-500. Repito, 0997-500-500. John Garaycoa, siempre la orden. Y no solamente el ciudadano común y corriente, sobre todo las empresas que siempre están lamentablemente con alguien infiltrado que, como en los casos usted ha planteado, están pellizcando de poquito y eso suma una bola grande al término del tiempo. Así es. Lamentablemente todos estamos expuestos a fraudes internos, desde un empleado doméstico o empleada doméstica o un empleado de sueldo básico hasta un gerente general contratado. Estamos expuestos. Se dice que el 20% de las personas dentro de un trabajo son honestas, el otro 20% es deshonesto y el 60% lo va a hacer en tanto y cuanto tenga la oportunidad. Entonces, definitivamente estamos expuestos
a fraudes internos, y eso sí está en nuestra obligación poder controlar. De acuerdo. Y ahí me cabe otro tema, el tema educativo, ¿no? Para que ese 60% tenga la certeza de no hacerlo, no cometer, porque siempre en arca abierta el justo peca. Y hay que evitar que aquello se dé. Así es, así es. Bueno, podemos seguir conversando cuando usted me invite. Siempre es gustoso tener esta amplitud. Muchas veces tengo entrevistas que duran 1 minuto o menos y uno no puede ampliar, pero hemos ampliado, hemos explicado casos, porque hay que vivir casualmente los casos, y eso, lo vivido, obviamente no se olvida. Siempre soy de los periodistas que le ha gustado preguntar y dejar que se explaye el entrevistador, no interrumpirlo, porque cuando se le interrumpe quedan las ideas a medias y el mensaje no llega. Generalmente yo pregunto, dejo que explique, y si tengo una repregunta, como ha habido algunas en esta entrevista con usted, las he hecho para aclarar y abundar en detalles y la ciudadanía comprenda los temas y vaya paulatinamente empoderándose de que nosotros somos los que tenemos que hacer auténticamente el cambio en este país y no solo esperar del sector político para que lo haga, Máster Garecoa. Así es, entre los pilares de la seguridad definitivamente está claro que el Estado nos tiene que garantizar la seguridad, pero no podemos esperar o estar sentados o cruzados de brazos esperando que el Estado nos dé. Nuestra fortaleza es la prevención y tenemos que trabajar culturalmente en la parte preventiva y compartirlo con nuestros familiares, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros, casualmente para ayudar a no ser víctimas fácil de cualquier acto delictivo. Totalmente de acuerdo. Gracias una vez más y estaremos conversando más adelante con usted. Muy gentil. Buen día. Buen día, gracias. A esta hora le agradecemos una vez más al máster John Garecoa, experto en criminología, máster en psicofisiología forense y poligrafista y CEO de la empresa Max Security, en diálogo ampliamente para beneficio suyo, amiga y amigo, aquí en OMC Noticias. Si Dios lo permite, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Pasen bien.